Ok. Podemos comenzar desde aquí. A ver, desde antes, tal vez. Desde acá. Ah, estoy grabando la sesión. Nuevamente la voy a subir en cuanto se termine de renderizar. Le llamo a ese proceso. Entonces ya en un tarde, en esta tarde quedan listos. Bueno, entonces rápidamente. En temas de aminoácidos, pues ya sabemos que una buena parte vienen de la ingesta. Ya los hemos clasificado y ustedes tienen una tabla en donde sabemos cuáles son esenciales y no esenciales, ¿verdad? Es decir, cuáles se necesitan en la dieta, cuáles no, porque los podemos sintetizar, y cuáles son parcialmente esenciales, ajá, porque los podemos sintetizar, pero a lo mejor no están en las condiciones ideales. Ajá. Eh, las proteínas se ingieren y se degradan en el tracto digestivo, se liberan al torrente sanguíneo. Aquí está el biciclo de Krebs que ya conocemos bien. Eh, bueno, también dependiendo de sus destinos metabólicos, pueden servir para síntesis de nuevas proteínas, pero también para la síntesis de compuestos nitrogenados que no sean proteínas. Justo en la clase pasada estábamos viendo el caso de las purinas y las pirimidinas, por ejemplo, en el que la glutamina posee nitrógeno para las purinas, ¿no? También podrían entrar a la gluconeogénesis, ¿verdad? Si un aminoácido es desaminado, se convierte en un alfa-cetoácido, ¿verdad? Es una reacción que ya conocemos bastante bien. Y específicamente hay un alfa-cetoácido que es un intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Ujú. Bueno, también por aquí está la degradación oxidativa de los aminoácidos para producir energía a partir de la acetilcoenzima, que ya sabemos también que la acetilcoenzima per se, pues es un intermediario metabólico muy importante y que puede formar parte de muchas vías metabólicas. Mm, tenemos, bueno, los compuestos nitrogenados a los cuales o a partir, o más bien que pueden utilizar intermediarios que son aminoácidos para su síntesis. Pues tenemos oligopéptidos, ya habíamos platicado el caso del glutatión, que les dije que era muy importante en Facultad de Medicina, y la carnosina, carnitina, ajá, también la habíamos platicado, eh, que en su forma fosforilada, ¿verdad? Pues tenía un papel muy importante. Bases nitrogenadas, bueno, pues purinas y pirimidinas, catecolaminas, como son la epinefrina, la tiroxina, la serotonina, que ya también habíamos platicado aquí en la clase de neurotransmisores, hormonas peptídicas como el glucagón, la ACTH y la oxitocina, neurotransmisores como la dopamina y el GABA, ¿no? Que es el ácido gamma aminobutírico o el aminobutirato gamma. Este es GABA. Neuropéptidos como las endorfinas eh, o factores liberadores, las porfirinas como es el grupo hemo que vamos a platicar la clase que viene, pigmentos como la melanina o la eumelanina, que también ya habíamos visto, y aminas como la histamina y otros que también ya habíamos platicado. Entonces, bueno, cada aminoácido tiene una ruta de catabolismo particular, eh, pero pues hay ciertas semejanzas en las vías catabólicas. A ver, modo de lectura, así es mejor. Hay ciertas semejanzas o convergencias, digamos, en las vías catabólicas, es decir, la degradación de algunos aminoácidos converge o se parecen entre ellos. Eh, en esta presentación no está en el mismo formato que la que yo les compartí, en donde pues se ven varios grupos de aminoácidos que convergen en un intermediario.
por ejemplo, el acetoacetato, el acetilcoenzima, el succinilcoenzima, etcétera, ¿no? Aquí, ahorita lo van a ver, bueno, si ya la revisaron, pues ya lo sabrán, pero más bien se tratan de englobar características compartidas entre todas estas vías de degradación, entre estas 20 vías de degradación, ¿verdad? Sabemos que son 20 por el sentido, el simple hecho de que eh, sabemos de que son 20 por el simple hecho de que pues son 20 aminoácidos diferentes, ¿no? Y puesto que son estructuralmente distintos, pues cada uno va a seguir una vía diferente. Eh, entonces, bueno, ¿qué son semejantes? Bueno, que el esqueleto carbonado de los aminoácidos se degrada a un intermediario que entra al ciclo de Krebs, alfa-cetoglutarato, por ejemplo, eh, o succinilcoenzima A o acetilcoenzima A. Toda vía degradativa de los aminoácidos comienza por la remoción del NH3. Cuando el NH3, y bueno, eso es algo que me saltó un poco a la vista en la clase pasada, cuando el NH3 está asociado, digamos, a un esqueleto de carbonos, es un grupo amino, pero justo cuando está disociado es el amoníaco. Me parece que Julio es quien mencionó el amoníaco como tal, no me acuerdo exactamente, pero bueno, entonces yo les dije, ¿te refieres al NH4, me parece? Pero no, NH4 sería el ion amonio. Ajá. NH4 pues tendría un protón de más, sería un catión, estaría cargado positivamente. Entonces NH4 sería el amonio y NH3 sería el amoníaco. Bueno, entonces, para tener el nombre correcto, digamos, NH3 sería amoníaco, ¿no? Y se remueve por la transaminación a un alfa-cetoácido. ¿No? Ya sabemos que pues la coenzima importante en estas reacciones es el piridoxal fosfato, o aquí lo ponen como fosfato de piridoxal. Está bien que vean nombres diferentes porque pues si los encuentran así en sus departamentales pues les van a ser familiares. ¿Mm? El piridoxal que es un grupo prostético y que proviene de la vitamina B6. Entonces en este esquema pues tenemos el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos del ácido cítrico y vemos cómo diferentes intermediarios convergen. Ajá, algunos diferentes aminoácidos convergen a algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina. Ya habíamos visto en otra clase que podían, ya habíamos visto que en otra clase que podían converger acetoacetilcoenzima y esto acetilcoenzima. A ver, denme un segundito. Perdón. Entonces, veíamos que habían grupos de aminoácidos que convergían a acetoacetilcoenzima, otros que convergían a acetilcoenzima. Por ejemplo, aquí tenemos leucina, isoleucina, leucina y triptofano que convergen en acetilcoenzima. Veíamos que había unos que convergían en piruvato, como son alanina, cisteína, glicina, serina, triptofano. Unos que convergen en oxalacetato, como es el aspartato y la asparagina. Algunos que convergen en glutamato, arginina, glutamato, histidina, prolina que también puede convergir en alfa-cetoglutarato. De hecho, ya sabemos que glutamato, una de las reacciones que ya apareció un montón de veces en nuestras presentaciones, es la desaminación de glutamato, ¿verdad? Por las transaminasas para convertirse en alfa-cetoglutarato. Y aquí tenemos a la isoleucina, la metionina, la treonina y la valina, que convergen en succinilcoenzima, y la fenilalanina y tirosina en fumarato, ¿no? Entonces vean, todos los aminoácidos, en realidad, la mayoría de ellos, pues puede convergir o está cercana o en algún punto coincide con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, fumarato, oxalacetato, citrato, etcétera. Entonces, si algo deberían de recordar, probablemente sea este diagrama, ajá, porque ahí se ve cuáles son los aminoácidos
que convergen, digamos, en un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, bueno, a continuación, pues nos platican aquí cuáles son pasos comunes en el catabolismo de aminoácidos. Por ejemplo, algo compartido, pues es la desaminación. Normalmente, pues los aminoácidos se transaminaban, bueno, una transaminasa les quitaba su amino y se los transfería al alfa-cetoglutarato. Por ejemplo, aquí tenemos a la valina, eh, que va a ceder su grupo amino al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato aminado pues se convierte en glutamato. Entonces la valina se convierte en cetoisovalerato y bueno, pues después sigue con su vía de degradación. Eh, Aquí digamos que lo que me interesa pues es decir que compartido con la degradación de muchos aminoácidos pues está la desaminación. Ajá. Entonces, generalmente hay una transaminasa que lo que hace es tomar el grupo amino y transferírselo al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Yo tengo una duda. Sí, sí, adelante. ¿Siempre es hacia alfa-cetoglutarato o hay otro cetoácido? Es una buena pregunta. En general, lo común es que sea al alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es el principal aceptor de ese grupo amino proveniente de los aminoácidos. Ujú. Y de ahí ya se va al ciclo de la urea. Así es, exactamente. Y ya de ahí pues nos vamos al ciclo de la urea. Ujú. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ese es como uno de los pasos compartidos. Luego, nos dicen aquí desaminación, no, más bien transaminación. ¿Ok? Entonces, n- la diferencia entre una desaminasa es que normalmente una desaminasa lo que hace es que toma el grupo amino ¡pup! Y lo libera. Y generalmente se libera como amoníaco, NH3, o amonio, NH4. En este caso, por ejemplo, nos dicen justamente que el aceptor del amonio, en este caso NH4, eh, va a ser el alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato ¡pup! Recibe ese amonio, que seguramente venía como grupo amino en un aminoácido, y forma glutamato. Ahora, algo importante es que esta transaminación, es decir, la transferencia de grupo de amonio o el amoníaco como grupo amino, es dependiente de NADPH. Ajá, entonces, bueno, pues recordemos que la principal coenzima, ajá, de oxidorreducción en el citoplasma va a ser el NADP, ajá, o NADPH en su forma reducida, mientras que la principal coenzima en mitocondria va a ser NADH, o en NAD o NADH reducida, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de donde ocurra esta reacción, tiene que participar NADP o NADPH, alguien que reciba o acepte electrones. Entonces, es una transaminación, pero dependiente de una reacción de oxidorreducción. Entonces, por ejemplo, cuando el amino, el, el amonio y el alfa-cetoglutarato se unen para formar glutamato, bueno, pues el NADPH se oxida. Entonces, el alfa-cetoglutarato se reduce. Y al revés, para que el glutamato pase a alfa-cetoglutarato y amonio, pues el NAD se reduce, por lo tanto el glutamato se oxidó. Ajá. Es, es fácil recordar una generalidad. La mayoría de las reacciones catabólicas son oxidativas, de hecho por aquí lo dice. Oxidación es igual a catabolismo. Y aquí, por ejemplo, si yo paso de glutamato a alfa-cetoglutarato, pues sería el sentido catabólico, ¿no? Recordemos que el catabolismo lo definíamos como pasar de moléculas complejas a moléculas más sencillas. Entonces, de glutamato a alfa-cetoglutarato estoy catabolizando, digámoslo así, por lo tanto estoy oxidando. Entonces, por esa sencilla razón, pues estamos o tenemos estas enzimas acopladas
a coenzimas. Y además, pues tienen o son puntos de regulación. Por ejemplo, aquí se estimula por ADP y GDP. La lógica de esto, recordemos, si tenemos mucho ADP o GDP, es que estamos en un estado energético bajo y en ese estado se estimulan las vías catabólicas. Mientras que cuando tenemos mucho ATP y GTP, pues estamos en un estado metabólico alto o energético alto y ahí en esa condición se estimulan más las vías anabólicas. Entonces, hablamos también de transdesaminaciones. Ay, veo que no se cambió. ¿Están viendo mi diapositiva 130? Ah, sí, ya. Es que me estoy viendo a mí mismo en mi teléfono y no veía el cambio. Bueno, ahí está. Entonces, otras reacciones que son compartidas en el catabolismo de aminoácidos. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tengo que un aminoácido va a ceder su grupo amino, o más bien que un aminoácido va a perder su grupo amino, este, y ese grupo amino eh, va a ser aceptado por el alfa-cetoglutarato. Ajá. Mientras que el aminoácido, una vez desaminado, se va a convertir en un alfa-cetoácido, ¿no? Si le quito un aminoácido de grupo amino, pues se convierte en alfa-cetoácido. Esa es la reacción que está aquí. Aquí en el inciso B vemos que hay desaminaciones no oxidativas, o sea que también podría ocurrir que haya desaminaciones, pero donde no haya una transferencia de electrones neta. El caso, por ejemplo, de la serina, que una vez desaminada se convierte en piruvato, y la treonina, que una vez desaminada se convierte en el alfa-cetobutirato. De este lado tenemos algunas reacciones también importantes, que el alfa-cetoglutarato cuando recibe un amino se convierte en glutamato, pero que podía recibir un segundo amino, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y si recibía un segundo amino se convertía en glutamina. Entonces, bueno, esto más bien, esto es parte central, lo que está en el inciso A del lado derecho es parte central del metabolismo de aminoácidos. Ahora, a continuación se nos explican varios partes o varios pasos por los cuales puedo completar lo que está en el inciso A. Por ejemplo, para pasar de glutamato a alfa-cetoglutarato, es decir, de aquí a la izquierda, ajá, pues bueno, puede ocurrir por la glutamato deshidrogenasa. Entonces, la glutamato deshidrogenasa toma glutamato, el NAD, y lo convierte en alfa-cetoglutarato con liberación de NADH y el amino de glutamato pues se va como amoníaco, NH3. Luego tengo para la síntesis de glutamina, es decir, esta flecha que se está viendo aquí arriba, para la síntesis de glutamina, tomo glutamato, le pego un NH3, un amoníaco, se convierte en glutamina, pero ojo, mediante la degradación de ATP. Esto es muy importante. También una generalidad es que la mayoría de las vías biosintéticas, pues en general son dependientes de energía, o sea, necesitamos invertir la energía, ¿no? Entonces, si pasamos de glutamato a una molécula más compleja, pues es anabolismo y por lo tanto normalmente estaremos gastando energía. Luego tenemos a la glutaminasa, donde la glutamina eh, se convierte en glutamato, es decir, va a perder uno de sus grupos amino que se va a ir como amoníaco. Y aquí ponen, ¿cuál de estas reacciones pueden preguntarte? Yo diría que todas. Yo diría, bueno, o sea, todas las que están aquí son muy relevantes, ¿no? Pasos comunes al catabolismo, bueno, pues la oxidación. Ya habíamos visto que generalmente cuando estamos hablando de catabolismo, en términos de oxidorreducción, hablamos de oxidación. Y pues aquí nos ponen algunas vías, bueno, particularmente la de degradación de la valina y de la isoleucina. Y nada más por
poner atención a los pasos de oxidación. Bueno, pues la valina, por ejemplo, se oxida aquí. Ajá. ¿Cómo identifico las reacciones de oxidación? Ah, bueno, pues donde veo NAD convirtiéndose en NADH. Ahí hubo oxidación. Ajá. Entonces aquí hay un paso de oxidación y aquí hay otro, ¿no? Entonces, solamente en la degradación de la valina tengo dos procesos de oxidación. Y en la isoleucina, bueno, pues aquí tengo uno del metil-hidroxibutiril-CoA al metilacetoacetil-CoA, ¿no? Aquí hay un paso de oxidación. Ahora, otra cosa que yo les he hecho hincapié a lo largo de las presentaciones es que generalmente las enzimas que oxidan reciben el nombre de deshidrogenasa. Entonces, en algunos casos sí les ponen oxidasa, pero generalmente si yo leo algo deshidrogenasa, casi estoy seguro que está oxidando a un metabolito y que participa en una vía catabólica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen, entre otros nombres, a la semialdehído metilmalónico deshidrogenasa y por aquí a la beta hidroxibutiril CoA deshidrogenasa. Y bueno, pues ya habíamos visto en las vías específicas de degradación de estos aminoácidos, bueno, que la valina convergía hasta propionilcoenzima A y la isoleucina hasta acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. Eh, Otro paso que es común en las reacciones de catabolismo, bueno, pues es la carboxilación. Normalmente también hay carboxilaciones. Esto es interesante porque normalmente las carboxilaciones implican que estoy añadiendo un carbono extra a mi esqueleto, a mi molécula. Entonces, aquí vemos un caso típico del propionilcoenzima A al metilmalonilcoenzima A. Bueno, pues hay una carboxilación. Normalmente las enzimas que carboxilan pues son carboxilasas y normalmente el carboxilo o ese carbono que se va a incorporar, ajá, lo va a hacer como un grupo carboxilo, ajá, y viene del CO2. Ajá, entonces estoy carboxilando, quiere decir estoy añadiendo un carbono más, un carboxilo proveniente del CO2. Pero como seguramente recuerdan, también había escenarios en donde un carbono extra podría añadirse a una molécula proveniente del bicarbonato. Entonces, bueno, por ejemplo, en la síntesis de pirimidinas veíamos cómo también podría haber carboxilación, pero bueno, a partir de este, em, de un bicarbonato, no de un CO2. Entonces, bueno, aquí hay una carboxilación. Ajá. Eh, Aquí también, ¿no? Por ejemplo, a partir de la leucina, aquí hay una metilcrotonil-CoA carboxilasa y bueno, pues aquí se ve el CO2 que se está incorporando como un grupo carboxilo. ¿Sí? También, por ejemplo, del HMG-CoA, el beta-hidroxi beta-metilglutarilcoenzima A, que ya conocemos muy bien, ¿verdad? Porque es intermediario de varias vías metabólicas. Cetogénesis, participa en cuerpos cetónicos y síntesis de ácidos grasos también. Ajá. Del colesterol, por ejemplo. Entonces, este compuesto, bueno, también degradado, pues se convierte en acetilcoenzima y alfa-cetoacetato, ¿no? Pero vean, en estos dos ejemplos, aquí hay una carboxilación y aquí hay otra, ¿ok? Entonces, otro paso común es la carboxilación. Y bueno, pues digamos que esos son los pasos comunes. Ya los demás son exclusivos de cada vía y pues dependiente de la estructura de cada aminoácido. También nos hablan aquí de la diferencia entre los aminoácidos glucogénicos y los cetogénicos. Eh, ya lo habíamos visto, ¿no? Si convergían si convergen en acetoacetato o acetilcoenzima, decimos que son cetogénicos. Si se convergen en cualquier otro intermediario, pues decimos que son glucogénicos, ¿no?
Los glucogénicos entonces pues entrarían directamente al ciclo de Krebs, por ejemplo a piruvato, al 3-fosfoglicerato, al alfa-cetoglutarato, oxalacetato, fumarato, succinilcoenzima A, eh, lisina, leucina, que es L, y lisina, que es K, son, no son glucogénicos. Todos los demás podrían converger a un intermediario glucogénico y bueno, aquí se ve. Entonces, ya lo habíamos platicado. Miren, aquí, por ejemplo, se ve el caso donde prolina, glutamina, arginina, histidina convergen en glutamato o ácido glutámico y ese a su vez en alfa-cetoglutarato por una desaminación, ¿no? Aquí está asparagina y aspartato convergiendo en oxalacetato, alanina en piruvato, glicina en serina y luego serina en piruvato. Y luego glicina y serina en 3-fosfoglicerato, ¿no? Entonces aquí otra vez se vuelven a ver cuáles son los aminoácidos que convergen en diferentes partes, digamos, de estas vías metabólicas. Y los cetogénicos, bueno, pues los que ya dijimos, convergen en acetoacetato o en aceticoenzima, lisina, tirosina, isoleucina, leucina y triptofano, que convergen en acetoacetato, y posteriormente el acetoacetato, bueno, en aceticoenzima. Datos importantes, por ejemplo, aquí nos dicen que varias patologías implicadas en la degradación de aminoácidos son la enfermedad de la orina del jarabe de arce o con olor a jarabe de arce. También vean entonces que lo pueden encontrar traducido como jarabe de maple. Entonces, bueno, por si en el departamental leen algo así como jarabe de maple, van a decir, no, pues eso nunca lo he escuchado. Bueno, es la misma que la orina con olor a jarabe de arce. La alcaptonuria y la fenilcetonuria, que ya hemos platicado, todas asociadas a deficiencias en el catabolismo de aminoácidos. A ver. Ahora, hay una tabla aquí que nos muestra otras enfermedades. Eh, las de siempre son la de jarabe de arce, la alcaptonuria y la fenilcetonuria. Pero bueno, pues de pronto podrían encontrarse algunas otras en su departamental. No aparecen enlistadas todas las de la tabla en el plan de estudios, de hecho no aparecen enlistadas. Pero bueno, aquí hay algunas otras. Por ejemplo, el albinismo, que está asociado con la síntesis de melanina. Ya sabemos que la melanina es un pigmento. Entonces, bueno, si no se sintetiza, pues hay albinismo. Aquí nos dicen cuál es la enzima defectuosa, por ejemplo, la tirosina 3 monoxigenasa, ¿no? En la degradación de la tirosina. La alcaptonuria, que bueno, ya hemos visto, relacionada con la degradación de la tirosina. Y bueno, la defectuosa es la homogenizato 1,2-dioxigenasa. La argininemia, relacionada con la síntesis de urea. Y la enzima defectuosa es la arginasa. Me estoy saltando este dato que es la incidencia. Nos dicen cuántos casos hay por cada 100.000 nacimientos. Vean que la mayoría de estos casos son extremadamente raros. Bueno, nos referimos a enfermedades raras, y así se llaman, tal cual, ese es el nombre oficial, a aquellas enfermedades cuya incidencia es muy baja, como estas, ¿no? 3 cada 100.000 es muy bajo, 0,4 cada 100.000, menos de 0,5 cada 100.000. O sea, en realidad son enfermedades raras y generalmente de origen genético. Aquí tenemos a la arginemia relacionada con la síntesis de urea y bueno, la enzima defectuosa es la arginasa. La arginosuccinicidemia sería más o menos la traducción relacionada con la síntesis de urea y arginato-succinato liasa es la que está defectuosa. Aquí tenemos una deficiencia en carbamoil fosfato sintetasa 1. Recordemos que había dos carbamoil fosfato sintetasas, ¿verdad? La 1 es la de mitocondria, ¿cierto? Bueno, entonces está relacionada con síntesis de urea.
Y pues bueno, como es obvio, pues la enzima deficiente es carbamoil fosfato sintetasa 1. Homocistinuria, eh, relacionada con la degradación de la metionina, y la enzima defectuosa es la cistatión beta sintetasa, perdón, sintasa. La enfermedad de orina de olor a arce, a jarabe de arce, ajá, o de miel maple, ajá. Bueno, pues está relacionada con la deficiencia de solicina, leucina y degradación de valina. Y enzimas deficiencias, bueno, pues van a ser aquellas que estén relacionadas con las ramificaciones de los alfa-cetoácidos. Metilmalonilacidemia, ajá, pues bueno, ahí tenemos problemas en la conversión del propionilcoenzima A a succinilcoenzima A, que es el que ya va a entrar al ciclo de Krebs. Y aquí, bueno, la enzima defectuosa es la metilmalonilcoenzima mutasa. Y la fenilcetonuria, que ya habíamos platicado, bueno, que está relacionada con la conversión de la fenilalanina a tirosina. Y por pues la deficiente es la fenilalanina hidroxilasa. Vean que la incidencia de la fenilcetonuria pues, probablemente sea más importante, es mayor, digamos, la fenilcetonuria por ahí está, sí está, tiene una incidencia un poquito mayor. 8 cada 100.000 ya no es tan despreciable, ¿no? Ok. Aspectos clínicos de las porfirinas. Sí, es esta la que sigue, a ver. Ah, bueno, nos dicen aquí la porfinuria, por ejemplo, eh, excesiva es anormal, ¿no? La porfinuria, bueno, pues se referiría a la degradación de porfirinas. Ajá. Generalmente solo se encuentra la porfirina en la orina y en las heces, pero puede incrementar como reflejo de la cirrosis hepática. Estas enfermedades, bueno, les decía, vamos a hacer un ejercicio de integración y eso lo haremos el día viernes. Pero bueno, por ejemplo, aquí ya hay un dato importante. La coporfirina es un reflejo de una enfermedad llamada cirrosis hepática, que seguramente varios de ustedes conocen o han escuchado, asociada, por ejemplo, al consumo excesivo de alcohol. También está asociada a errores innatos del metabolismo, como la anemia hemolítica. Aquí nos dicen, por ejemplo, que el sistema endotelial cataboliza hemoglobina, 6 gramos de hemoglobina por día. Ajá, generando 250 miligramos de bilirrubina. Todavía no vemos degradación de porfirinas en realidad, pero bueno, ahorita que ya apareció en la presentación, pues lo contamos de una vez y el viernes lo platicamos con mucho más detalle. Ujú. Si pueden por ahí leer qué es la bilirrubina, está muy bien. Hasta hay una canción, ¿verdad? Por ahí que hace alusión a este proceso. Y bueno, pues la bilirrubina sale a la circulación. La bilirrubina, que es el producto de la degradación de las porfirinas, sale a la circulación unida a la albúmina. Que ya habíamos o ya conocíamos algunos papeles importantes de la albúmina, ¿no? Por ejemplo, también era relevante en el transporte de ácidos grasos. Bueno, de triacilgliceroles específicamente. Y esto, bueno, es captado en el hígado y se conjuga con dos glucoronatos para formar un compuesto hidrosoluble, secretado de la bilis al intestino. Eso lo vemos el viernes. Algunos derivados de las sales biliares, por ejemplo, pues está la mesobilirrubina y el urobilinógeno, que bueno, es lo que le da el color oscuro justamente a las heces, ¿no? Y el color amarillo a la orina. Entonces eso en particular es producto de la degradación de porfirinas o la porfinuria, ¿ok? Bueno, creo que voy a saltarme estas diapos porque todavía no lo hemos visto. Déjenme ver cuánto viene de la degradación de las porfirinas.
Esto todavía es parte de la degradación de aminoácidos. Entonces solamente me voy a saltar esta, pero aquí son los tipos de ictiricia. Eso lo checamos el día viernes. Y después ya aquí hay algunas cosas importantes, ¿no? Fenilalanina y tirosina. Otra vez volviendo al caso de la degradación de aminoácidos. Son precursores de las melaninas, ¿no? Que justamente son pigmentos, melanina y eumelanina. El dopacromo, que es uno de los intermediarios en la degradación, puede polimerizarse en quinonas. Y las quinonas las conocen bien porque en bloque 2 vieron que están asociadas a la cadena transportadora de electrones. Las metaloproteínas pueden ser abundantes en sarcomas en pacientes con melanuria. Y la ausencia de melanina produce el albinismo, ¿no? Bueno, esto ya lo tiene. Entonces aquí nos vemos la degradación de fenilalanina y tirosina. Aquí tengo la fenilalanina y la tirosina no está aquí. Aquí está. Aquí está la fenilalanina hidroxilada, pues ya es la tirosina. La tirosina para degradarse se convierte en dopa. Ajá. Eh, dopa quinona ya es precursor de las quinonas para la cadena transportadora de electrones. O la dopamina, justamente, que veíamos en la clase de los neurotransmisores. Y posteriormente eso se pueden convertir en melaninas, ¿no? Aquí nos dicen el albinismo sería el problema asociado a la síntesis de melaninas. La fenilcetonuria sería el problema asociado a la degradación de la fenilalanina. Por aquí está la tirosinosis asociada a la degradación de la tirosina y la alcaptonuria asociada a también la degradación de la tirosina, específicamente a la degradación del ácido homogentísico, perdón. Ok. Habíamos visto otra cosa importante, que la degradación de los aminoácidos o en la degradación de los aminoácidos, una coenzima que aparece comúnmente, bueno, cofactor, veíamos que en la diapositiva, ¿verdad? Nos decían cofactor relacionado con estas enzimas, era el piridoxal fosfato. Aquí abajo en el inciso B vemos como un aminoácido, ajá, y más un cetoácido, ajá, bueno, si yo tengo un aminoácido quiere decir que tiene un grupo amino, ¿verdad? Y si tengo un cetoácido, pues quiere decir que no tiene un grupo amino. Entonces, si yo paso el grupo amino del aminoácido al cetoácido, bueno, pues hay una transaminación. ¿Ah? Entonces, en este caso, R1 tiene un grupo amino y R2 no lo tiene. Y una transaminasa lo que va a hacer es pasar el amino a R2. Entonces R1 me queda sin amino, como un cetoácido, y R2 me queda como un aminoácido. Ajá. Entonces esa transaminación, bueno, es dependiente del piridoxalfosfato. ¿Por qué? Bueno, pues en el inciso A nos explican que el piridoxalfosfato justamente va a ser la coenzima que va a acarrear a ese grupo amino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el piridoxalfosfato que no está aminado, ajá, y en la transaminación, pues el piridoxalfosfato lo que va a hacer es acarrear al grupo amino. Bueno, en realidad todo el aminoácido. ¿Ah? Hay un enlace covalente que se forma con el piridoxalfosfato llamada base de Schiff. Y seguramente lo recuerdan porque también lo vieron en glucólisis. En glucólisis hay una enzima que forma una base de Schiff que es, me parece que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, ya lo habían visto. Y en esta base de Schiff, este amino del aminoácido se queda pegado al piridoxalfosfato. Esto se llama piridoxamina y esto va a ceder el amino al otro cetoácido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué o cuál es la coenzima más importante en las transaminaciones? Pues es piridoxalfosfato. ¿Por qué? Pues porque es quien acarrea los aminos. ¿Ok?
La incorporación del amoníaco. Entonces, en el hígado, el amoníaco se incorpora a glutamato por acción de la glutamato deshidrogenasa. El glutamato es la puerta de entrada entre el amoníaco libre, el NH3, y los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos. Transporte sanguíneo del amoníaco. Entonces, aquí vemos la reacción en la que el glutamato, ¿verdad? Que era el alfaceto glutarato que recibió un amino, ahora se convirtió en glutamato, ¿verdad? Aquí está su amino extra, es este de aquí. El glutamato puede aceptar un amino más. Me estoy quedando sin batería. Bueno, en algún momento haré un break para ir por un cable. Entonces, el glutamato puede aceptar un amino más para convertirse en glutamina. Entonces, aquí está el amonio, el ion amonio en H4, que dijimos que era tóxico, y se está incorporando al grupo R de glutamato para convertirse en glutamina. Entonces, aquí nos dicen, en los animales el 50% de los aminoácidos circulantes en la sangre está constituido por arginina, que presenta el transportador tisular del amoníaco. Entonces la arginina, digamos, es quien va a ir transportando en la sangre el amino, o el amoníaco. Bueno, va a recibir el amoníaco como grupo amino y la arginina pues puede transportarse en la sangre. El grupo amida de la glutamina es el dador de nitrógeno para varias clases de moléculas como las bases purínicas y el amino de la citosina. Entonces ustedes se recordarán en la clase pasada, veíamos que uno de los aminos de las purinas venía de la glutamina justamente. El glutamato y el amoníaco son sustratos de la glutamina sintasa. Entonces la enzima que lleva a cabo esta reacción es la glutamina sintasa. Y esta enzima es inhibida por feedback o retroalimentación por los productos finales del metabolismo. Histidina, triptofano, AMP, CTP, etc. Entonces ya lo habíamos visto también en la clase pasada. Hay una retroalimentación negativa, quiere decir los productos finales de la vía inhiben los primeros pasos. En este caso, pues estos productos, histidina, triptofano, AMP, perdón, y CTP, inhiben a la glutamina sintasa. Entonces eso le llaman en inglés feedback. Negative feedback sería retroalimentación negativa o inhibición por producto. Entonces también si lo ven en su departamental así como inhibición por producto, pues se refiere a lo mismo. Y luego la reacción de la eliminación de bueno, sería todo este grupo de aquí, sería, fíjense, el amino más el carbonilo, todo esto es degradado por la glutaminasa. Y nos dicen que hay diferentes isoenzimas dependientes del tejido. Ya sabemos que las isoenzimas se refieren a enzimas que llevan a cabo la misma reacción, pero en diferentes tejidos. Luego nos ponen aquí el sistema glutamina-glutamato hepático. Este esquema ya lo habíamos platicado también. Aquí nos ponen que en el hígado existe una glutaminasa y la glutamina sintasa, y que ocurre ahí el ciclo intracelular de la glutamina. Entonces en hígado tenemos a la glutaminasa, que lo que va a hacer es degradar a la glutamina. Aquí no está. Y a la glutamina sintasa. Entonces la glutamina sintasa lo que va a hacer es toma glutamato, le pega un NH4, ¡pup! Ya tengo glutamina. ¿Okay? Las dos enzimas, es decir, la glutaminasa y la glutamina sintetasa, que aparentemente tienen actividades diferentes, opuestas casi. Vean, aquí están. La glutaminasa sería, perdón, la glutamato sintasa. No, aquí no están. Perdón, me confundí. Entonces, nada más acuérdense, está la glutaminasa que degrada la glutamina y está la glutamina sintetasa que va a sintetizar glutamina.
eso está en el hígado. Y nos dicen que además en el hígado están diferentes segmentos del hígado. ¿Por qué? Pues si uno está sintetizando glutamina y otro está degradando glutamina, pues no conviene juntas. ¿Por qué? Pues porque se podrían estorbar. Imagínense que una está sintetizando y la otra lo está degradando al mismo tiempo. A eso le llamábamos ciclos futiles. Cuando el metabolismo cae, digamos, en dar vueltas a lo tonto, ujú, decimos que es un ciclo fútil. Ajá. Entonces una enzima, o generalmente las enzimas catabólicas y las anabólicas de los mismos intermediarios, están separadas espacialmente, en diferentes compartimentos, en diferentes organelos, y bueno, en este caso, incluso en diferentes tejidos. En este caso están en el hígado los dos, pero en diferente parte del hígado. Ujú. Entonces dicen, por ejemplo, que en la región periportal, que es la que está en contacto con la sangre, ajá, está la glutaminasa y todas las enzimas del ciclo de la urea. Entonces, en la región periportal del hígado está la glutaminasa y las enzimas del ciclo de la urea para la degradación del NH4. Mientras que en la región perivenosa, que es la que está en contacto con la sangre que fluye hacia el riñón, está la glutamina sintasa, es decir, la de la síntesis de glutamina. Y bueno, en este esquema vemos cómo la glucosa se convierte en piruvato, esto es glucólisis, ¿verdad? El piruvato se puede convertir en alanina o al revés, ¿verdad? También habíamos visto que la alanina, una vez degradada, pues converge en piruvato. La alanina se puede ir al torrente sanguíneo y en el hígado, pues bueno, la alanina va a ceder su amino al alfa-cetoglutarato, que es el aceptor de aminos, ¿verdad? Entonces la alanina cede su amino y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. La alanina entonces se convierte en piruvato y en hígado el piruvato puede irse a gluconeogénesis, ¿verdad? Ya sabemos que una de las funciones principales del órgano es justamente la gluconeogénesis. Hacemos glucosa y la glucosa ya se va al torrente sanguíneo para ser utilizada en tejidos periféricos, ¿no? Bueno, entonces esto en rojo nos queda muy claro. Y aquí en negro vemos cómo se interconectan, digamos, las vías de degradación, por ejemplo, del amino. Aquí la alanina cedió su amino al alfa-cetoglutarato para convertirlo en glutamato. El glutamato, bueno, pues sabemos que tiene un NH4 que debemos degradar, ¿verdad? Por ahí, entonces, bueno, pues ahí eso ya entra al ciclo de la urea y ya se excreta. Aquí, por ejemplo, el piruvato para convertirse en alanina tuvo que aceptar un amino. Ese amino pues viene de glutamato, de glutamato en músculo. Entonces el glutamato, bueno, cede su amino al piruvato para convertirse en alanina y el glutamato desaminado se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, bueno, ahí está. Y este amino, este amonio, digamos que finalmente va a aceptar el piruvato, viene de la degradación de los músculos. Entonces, nada más para recordar, las proteínas en el músculo, bueno, en general las proteínas tienen un tiempo de vida media, eso quiere decir, después de un tiempo se van a degradar, y hay algunas proteínas que pueden durar hasta años, pero hay proteínas cuya vida media es de horas. Entonces, en general, hay una degradación activa de aminoácidos, bueno, de proteínas en músculo, eh, y bueno, de ahí viene este NH4. Aquí vemos algunas reacciones de transaminación, por ejemplo, como la alanina cede su amino para convertirse en piruvato, esto que estábamos viendo aquí. Y como el alfa-cetoglutarato, bueno, pues recibe ese amino para convertirse en glutamato, ¿no? Entonces, el aceptor de aminos es el alfa-cetoglutarato aquí. Aquí estamos viendo cómo el aspartato, bueno, tenemos a la glutamina y el aspartato. La glutamina, fíjense, podría ceder este amino, pero no es el amino del aminoácido, digamos. Sabemos que hay un grupo amino y un grupo carboxilo para cada aminoácido. Lo vieron en bloque uno. Pero aquí la glutamina, fíjense que tiene un segundo amino, ¿verdad? Tiene un amino en su grupo R.
La glutamina puede ceder ese amino al aspartato y la glutamina sin él se convierte en glutamato, eso ya lo habíamos visto. Y el aspartato con un amino extra se va a convertir en asparagina. Entonces, bueno, ahí hay otra reacción de transaminación diferente. Y bueno, pues aquí están los dos compartimentos del hígado que nos decían aquí, la región periportal y la región perivenosa. La periportal es la que tenía la glutaminasa y la perivenosa a la glutamina sintasa, ¿no? Entonces, la periportal tiene a la glutaminasa, que es esta que está en verde. Entonces, la glutamina, que sí puede andar por ahí en el torrente sanguíneo, bueno, llega a la mitocondria. Ahí es la mitocondria del hepatocito periportal. ¿Ah? Y en la mitocondria, bueno, la glutaminasa pues va a romper el amino de la glutamina. Y este amino pues ya se va a unir al carbamoil fosfato, ¿verdad? Y ese ya sabe, bueno, por la carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estoy en mitocondria. Entonces ahí está la 1. Se forma el carbamoil fosfato y eso ya entra a ciclo de la urea. El hepatocito perivenoso, que es el que va a tener a la glutamina sintetasa, pues bueno, en ese eritrocito todo va a ocurrir en su citosol y lo que va a hacer es que va a recibir los amonios, eh, la glutamina sintetasa pues va a ponerle esos amonios al glutamato para formar glutamina. Entonces más o menos esa es la diferencia en compartimentalización celular y tisular, ¿no? Ahora sí, denme un segundo, voy a ir por el cable. Tardo dos minutos, un minuto. Está aquí afuera, no me tardo, espérenme. ¿Me siguen viendo derecho? O sea, ¿me siguen viendo? ¿No se volteó mi imagen de la cámara? No, doctor, lo seguimos Ok, viendo bien. No, genial. profe. Gracias, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Formación de amonio. Eh, recordemos, amonio es NH4 y amoníaco es NH3, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dice el amoníaco de los aminoácidos eh, puede ser liberado de glutamato por la glutamato deshidrogenasa, generando el ion amonio, NH4, que es tóxico para las células en altas concentraciones que habíamos platicado. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos como el alfa-cetoglutarato recibe un amino, un amonio, para convertirse en glutamato, pero aquí también está la reacción reversible en donde el glutamato pues libera el amonio para convertirse en alfa-cetoglutarato. Aquí, bueno, hasta una de las preguntas que ya en alguna ocasión habían hecho, que cuál era la consecuencia de que hubiera amonio en exceso, porque era dañino, porque era tóxico. Aquí nos ponen algunas, por ejemplo, se genera glutamina, si hay mucha glutamina, eso tiene como consecuencia que haya menos glutamato. Finalmente, la glutamina y el glutamato tienen la misma vía de síntesis y tenemos un pool de las dos. Entonces, si tengo mucha glutamina porque está recibiendo el amonio, entonces estoy perdiendo glutamato. El glutamato está reduciendo su cantidad, su concentración, porque está aceptando los amonios en exceso. Ahora, también el amonio se acumula en el sistema nervioso central. Nos dice que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero como es un ion, está jugando con el equilibrio osmótico. Entonces, lo que va a hacer si yo aumento la concentración de un ion es que voy a jalar agua y eso va a provocar un edema. Y la otra cosa es que pues consume ATP.
Por ejemplo, para que yo libere o para que yo me deshaga del exceso de amonio, pues tengo que echar a andar el ciclo de la urea. Para ello uso a la carbamoil fosfato sintetasa, que tiene que tomar el NH4 y, y CO2, pero como es sintetasa, ¿verdad? Gastaba ATP. Entonces, estamos gastando ATP para liberar o para disminuir la cantidad de amonio. Entonces, bueno, ¿cómo se elimina? Por el ciclo de la urea. Entonces aquí está la toxicidad del amonio. Bueno, aquí está la glutamina, convirtiéndose en glutámico o en glutamato. Ajá. Para ello libera pues su amoníaco por la glutaminasa, y aquí está la glutamina sintetasa, que toma el glutamato o ácido glutámico, le pega un amino y lo convierte en glutamina, ¿no? Recordemos que degradábamos el exceso de amonio por el ciclo de la urea. Otra vez nos dicen que fue el mismo Krebs el que describió el ciclo de la urea y que representa el mecanismo de eliminación del nitrógeno, ¿no? Entonces, para mamíferos terrestres. Porque habíamos visto, ¿verdad?, que diferentes animales tenían diferentes estrategias para liberar el exceso de amonio. Por ejemplo, hay animales como los amnotélicos que directamente liberan el amonio. Otros como los urotélicos, como nosotros, liberamos urea o el amonio en forma de urea. Y los uricotélicos, como aves y reptiles, bueno, pues lo hacen por ácido úrico. El ciclo de la urea, bueno, ya lo habíamos platicado. Entonces, dos grupos amino de una molécula de la urea provienen de dos fuentes, el amoníaco libre. Entonces, esta es la urea. Entonces, uno de los aminos que tiene viene del amoníaco libre, el NH3, y otro viene del aspartato. El ciclo empieza y finaliza en la ornitina. Los carbonos de la ornitina final son los mismos que poseía la molécula inicialmente. Y junto con el ciclo de Krebs, el otro ciclo de Krebs, forman el corazón metabólico celular. Órale. Entonces, bueno, vamos a platicar ciclo de la urea. Eh, Sirve para mantener baja la concentración de amonio libre. Inicia con la síntesis del carbamoil fosfato, ¿verdad? O carbamil fosfato. Qué bueno que aparezcan aquí ligeras variantes de los nombres para que no se saquen de onda cuando en el departamental los vean, ¿no? Pero bueno, es carbamoil fosfato. Y el carbamoil fosfato se sintetiza del CO2, el CO2, el amoníaco, y gasta 2 ATPs, ¿no? Es- Se forman por la carbamoil fosfato sintetasa 1, porque es la mitocondrial. Y ustedes recuerdan que hay una carbamoil fosfato sintetasa 2, que es citosólica, ¿no? Participa en degradación de purinas, perdón, pirimidinas, perdón, síntesis de pirimidinas. Ajá. O si son purinas, sí, pirimidinas. Y luego el carbamoil fosfato se condensa con la ornitina, que actúa como portadora de grupos en las 4 fases del ciclo. Bueno, y aquí están. Entonces, esto lo podemos ver con el esquema mejor. Que debería estar aquí. No puedo cambiar. Bueno, aquí está la entrada al ciclo de la urea. Vamos a ver los esquemas. Entonces tenemos al bicarbonato, mm, que con gasto de un ATP pues va a convertirse en ácido carbónico fosfórico, anhidro. Ujú. Y luego esto va a recibir al NH4, al amonio, para convertirse en carbamato.
y después va a recibir un fosfato, ajá, para convertirse en carbamoil fosfato. Entonces, todo lo que estamos viendo en la lámina, paso 1 y 2, son catalizados por la carbamoil fosfato sintetasa 1. Ajá. La enzima que cataboliza, perdón, que forma el carbamoil fosfato. Y además es un punto de control, ¿verdad? Depende del N-acetilglutamato para su actividad, esto también ya lo habíamos visto. Entonces, la N-acetilglutamato era activador de la carbamoil fosfato sintetasa 1. Entonces nos dicen aquí, por lo tanto, la N-acetilglutamato sintetasa, que es activada por arginina, controla la vía. Y aquí está la vía. Entonces, a ver, ¿dónde está el carbamoil fosfato? Aquí está. Entonces, el bicarbonato con gastos de 2 ATPs y un amonio, pues van a formar el carbamoil fosfato por la carbamoil fosfato sintetasa 1. El carbamoil fosfato se va a unir con la ornitina, ¿verdad? Para formar a la citrulina, que es esta de aquí. Déjenme quito esto. Entonces, la ornitina con el carbamoil fosfato forman citrulina. La citrulina se condensa con el aspartato para formar arginosuccinato. Bueno, aquí no nos marcan los colores, pero tomen en cuenta que lo que queríamos era deshacernos del NH4, ¿no? O NH3. Entonces, bueno, ese viene pegado al carbamoil fosfato. Después, cuando se condensa el carbamoil fosfato y la ornitina, aquí sigue pegado. Entonces va por acá. Después la citrulina con el aspartato se condensan para formar el arginosuccinato y sigue por acá el nitrógeno que queríamos desechar. El arginosuccinato se rompe, entonces libera fumarato, que ya entra al ciclo de Krebs. Pero ojo, esto ya está pasando fuera de la mitocondria, entonces el fumarato tiene que reentrar a la mitocondria para volver al ciclo de Krebs. Y fuera de la mitocondria, pues ya ocurre este paso, donde el arginosuccinato se rompe en fumarato y en arginina. La arginina podría irse al torrente sanguíneo, si fuera el caso, pero lo que queremos en realidad de la arginina es liberar el nitrógeno o el grupo amino, el amoníaco, el amoníaco o el ion amonio, que venía por acá, entonces lo queremos liberar. Entonces se va a romper de la arginina todo esto que está aquí arriba, ¿sí?, para liberarlo en forma de urea. Entonces la urea ya se excreta y digamos ya no, pues ya con eso reducimos la cantidad celular del componente tóxico, el amonio. Y la arginina, una vez que pierde todo este grupo funcional, pues queda convertido en ornitina y se repite el ciclo. La ornitina otra vez se condensa con el carbamoil fosfato para formar citrulina y así sucesivamente. Aquí están las reacciones que ocurren en mitocondria y las que ocurren en citosol. Vean que de hecho en mitocondria prácticamente no ocurre ni una. Bueno, sí. La síntesis de citrulina por la condensación del carbamoil fosfato y la ornitina. Es lo único que pasa en la mitocondria. De ahí la citrulina se sale. Se sale por un transportador de citrulina. Todo el ciclo ocurre fuera. Y cuando tenemos ornitina, la ornitina otra vez entra a la mitocondria para aceptar un nuevo carbamoil fosfato. Entonces solamente la carbamoil fosfato sintetasa para la formación del carbamoil fosfato y luego la unión del carbamoil fosfato con la ornitina, pues son los pasos que van a ocurrir en la mitocondria. El resto va a ocurrir en el citosol. Y aquí está el esquema que ya habíamos visto. Para la degradación, digamos, de el carbamoil fosfato. Entonces, bueno,
Pues ya lo tenemos visto. Aquí, por ejemplo, el glutamato es el que cede el NH4 en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. De la degradación de aminoácidos extrahepáticos, bueno, pues entra la glutamina que tiene aminos extra. Bueno, aquí también me puede dejar su amonio. Y el amonio, pues ya en exceso en la matriz mitocondrial, pues se forman carbamoil fosfato y se sale o se excreta como urea fuera de la mitocondria. ¿Ok? Bueno, ahí está. Eh, Aquí nos dice que se consumen enlaces de alta energía. Bueno, ¿cuáles son los enlaces de alta energía? Aquí encerrado en rojo, pues están los dos ATPs que gasta la carbamoil fosfato sintetasa 1. Y aquí encerrado en rojo, aquí arriba, está otro gasto de ATP para la formación del arginosuccinato. Ajá. Entonces nos dice, bueno, pues al final se consumen 4 enlaces de alta energía, o sea, gasto 4 ATPs, pero se produce fumarato. ¿Dónde se produce fumarato? Está aquí. Uno de los productos de la degradación del arginosuccinato es el fumarato y malato. No sé dónde está el malato. Bueno, pero se produce fumarato. Híjole, no sé. Aquí dice fumarato malato. Más bien no es que sean dos cosas diferentes. Más bien el fumarato, pues supongo, ya entra otra vez al ciclo de Krebs y va a producir NADH que dentro de la mitocondria, ya sabemos, puede ayudarnos a producir ATP, ¿verdad? Un NADH, si ustedes se acuerdan, producía 2.5 ATPs. Entonces, bueno, ahí está. En la mitocondria. Y luego tenemos el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs como el biciclo de Krebs que llamábamos, ¿no? Porque los dos los propuso la misma persona. Y aquí veíamos cómo es que el ciclo de la urea, ajá, mediante algunos intermediarios como el aspartato, pues se conectaba con el ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos cómo el aspartato con la citrulina forman el arginosuccinato. Y el arginosuccinato degradado, bueno, pues forma arginina, que sigue el ciclo de la urea, pero también fumarato, que se internaliza nuevamente al ciclo de Krebs para continuar produciendo NADH. Entonces, a esto se refería, yo creo, la lámina anterior que decía fumarato malato, ajá, porque fumarato se convierte en malato y el malato es el que produce NADH. Y esto pues ya me da 2.5 ATPs. Eh, Otros intermediarios, por ejemplo, el oxalacetato se convierte en aspartato y ya se conecta al ciclo de la urea, pero aquí hay otros intermediarios, por ejemplo, el oxalacetato mismo, ajá, podría irse a la biosíntesis de otros aminoácidos. Y puesto que convergen un poco en espacio, por ejemplo, el ciclo de Krebs ocurre totalmente en la matriz mitocondrial y el ciclo de la urea pues tiene al menos un paso dentro de la mitocondria, pues bueno, decimos que están conectados. Estequiometría de la síntesis de urea, bueno, pues aquí nos ponen el CO2 más el amonio, más 3 ATPs, más un aspartato, más 2 aguas, nos van a dar una urea, 2 ADPs, 2 fosfatos inorgánicos, una MP, un pirofosfato y un fumarato. Entonces, más o menos es eso. Y el control metabólico, bueno, pues puede ser a nivel de sustrato, quiere decir las limitaciones de cada enzima, por ejemplo, la disponibilidad de ATP. Si no hay ATP, pues la carbamoil fosfato sintetasa, por mucho que quiera, no podrá trabajar. Disponibilidad de aspartato, bueno, pues también si no hay aspartato, pues no puede ocurrir, ¿no? Y la incorporación de NH2 en la carbamoil fosfato sintetasa. Entonces, bueno, aquí nos hablan de los ciclos del nitrógeno. Es un esquema que también ya conocíamos bien.
Por ejemplo, por la degradación de proteína celular, bueno, pues estos grupos amino son entregados al alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato recibe estos grupos amino y se convierte en glutamato, ¿verdad? Ahorita me preguntaban esto. Bueno, ¿quién siempre recibe el alfa-cetoglutarato? Generalmente. Ajá, generalmente el alfa-cetoglutarato es el que recibe el amino. Se convierte en glutamato. Ajá, y el aminoácido sin su amino, pues se convierte en un alfa-cetoácido, que puede ser reciclado, aquí nos dicen, dentro del hígado, ¿no? El glutamato, pues puede ceder su grupo amino en forma de amonio, NH4, que pues ya puede excretarse, ¿no? Y recordemos que hay animales que excretaban el NH4, nosotros urea y aves y reptiles el ácido úrico. El glutamato también podría aminarse, es decir, recibir un amino extra. Entonces vean, si aquí está el amino del aminoácido, el amino alfa, digámoslo así, pues el glutamato todavía puede recibir un amino adicional para convertirse en glutamina. Ya vemos que la glutamina, bueno, pues ahí tiene un papel importante en ceder amonios, ¿no? Bueno, nitrógenos, digamos, en grupos amino. Por ejemplo, en la biosíntesis de aminoácidos, de neurotransmisores o de purinas o pirimidinas. Y por aquí el NH4 también es importante porque también si un piruvato acepta el NH4 se amina y se convierte en alanina. Y la alanina pues ya vimos que es importante porque puede transportarse en el torrente sanguíneo para ceder los aminos si hacen falta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este esquema vemos cómo la proteína se degrada sus aminoácidos. Esos aminoácidos ceden sus aminos para convertirse en alfa-cetoácidos. Los alfa-cetoácidos, pues ya depende de a dónde lleguen, como si llegan a succinicoenzima, fumarato, a piruvato, etcétera, pues bueno, ya van a producir energía. Y esos aminos que están liberando, ajá, pues los va a recibir el glutamato para convertirse en glutamina. La glutamina, por ejemplo, pues puede llegar al hígado y en el hígado aquí nos muestran la glutamina, la glutaminasa rompe o libera, digamos, al amonio y nos deja el glutamato. El glutamato puede ceder sus aminos al alfa-cetoglutarato para la síntesis de aminoácidos o bueno, puede recibir aminos para convertirse en glutamina, y recibe los aminos del glutamato para convertirlo en alfa-cetoglutarato. Aquí el exceso de NH4 en hígado, ya habíamos visto, se puede excretar, perdón, como urea. Y por aquí tenemos a glutamato que puede recibir todavía grupos amino para convertirse en glutamina. En el riñón, ajá, la glutamina pierde el NH4, se convierte en glutamato otra vez. Y el exceso de esto, pues ya en riñón se va en forma de urea, ¿verdad? Que es también lo que está aquí. Entonces en riñón dice, pues estos no me sirven, está en exceso, esto es tóxico, vamos a desecharlo. Entonces básicamente ese es cómo se conectan entre órganos, pero a nivel de enzimas, pues es esto de acá. La creatina, ya decíamos que, bueno, pues es importante. Ustedes se acuerdan seguramente que en bloque 1 había una manera de calcular el BUN o el nitrógeno ureico. Creo que sí es en bloque 1 justamente cuando se están viendo temas de osmolaridad. Y bueno, pues ahora saben que el nitrógeno ureico pues pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, a ver, empezando con la creatina, ajá,
En ausencia de creatina, dice, el pool de ATP celular disminuye y sobreviene más rápido la fatiga. Si no tenemos creatina, digamos, pues nuestro estado energético va a ser un poquito más bajo. La creatina tiene un papel muy importante en el reciclaje del ATP y además participa como un buffer intracelular del lactato. O sea, digamos, para la síntesis del lactato es importante. Mejora la potencia anaeróbica. Ya lo habíamos visto nosotros que la fosfocreatina, por ejemplo, podía suministrarnos energía momentánea, pero intensa, ¿no? Entonces, bueno, la razón por la que en los gimnasios esto se vende como un producto independiente, bueno, pues es en cierta medida esto, ¿no? Que ayuda al reciclaje del ATP, que funciona como buffer intracelular para el lactato y que mejora la potencia anaeróbica. Es filtrada en el riñón, en pero pequeñas cantidades se secretan. En el riñón el filtrado es deficiente, los niveles de sangre se elevan. Este efecto, el efecto de tener creatina en sangre, es usado como indicador funcional renal anómala. Perdón, como indicador de la función renal anómala. Si veo mucha creatina en sangre, pues quiere decir que tengo disminuida mi función renal. Creatinina y BUN, ajá, que es el nivel de nitrógeno ureico en sangre, más altos de lo normal, son indicativos de deshidratación. Entonces, muy importante. Los hombres tienden a tener niveles más algo altos de creatina o creatinina porque tienen músculos esqueléticos más grandes que las mujeres. Se combina con el ácido fosfórico para formar la fosfocreatina y la creatina se obtiene de alimentos, es decir, es de origen exógeno, principalmente alimentos de origen animal, ¿no? Carne roja y pescados. Suplementación alimenticia con creatina, bueno, pues aumenta la reserva celular de fosfocreatina, aumenta el peso total. En entrenados y no entrenados, como dijimos, bueno, en general, quienes se suplementan con creatina, pues es la gente que está haciendo ejercicio, específicamente quienes están buscando aumento en volumen muscular. Aumenta la fuerza de la contracción de un 5 a 7%, aumenta la velocidad, mejora los tiempos de recuperación entre ejercicios, mejora el performance de ejercicios de alta intensidad y corta duración intermitentes, mejora la recta final de ejercicios de alta intensidad, por ejemplo la bicicleta ergométrica, mejora eventos de máxima velocidad y en tiempos de recuperación entre piques de velocidad. Y bueno, pues eso en sangre aumenta la creatina, la fosfocreatina sinasa, aumenta la LDH, disminuye los triacilgliceroles y colesterol total, aumenta HDLs en atletas con hiperlipidemia previa. Entonces parece que es un suplemento importante, ajá, en el caso en el cual pues va acompañado de ejercicio. Daños asociados, ajá. Esto es lo que también se debe conocer bastante bien. Posible deterioro en la función renal en pacientes renales crónicos, deshidratación, ajá, calambres por el balance hidrolítico, supresión en la síntesis endógena de creatina, que es reversible, daño muscular, por ejemplo, ruptura de fibras, náuseas, trastornos gastrointestinales, mareos, debilidad, diarreas, con dosis, aquí, ojo, mayores a 5 gramos por día. Y bueno, pues luego viene la parte de anabolismo de aminoácidos, en donde, bueno, pues más bien nos estamos refiriendo a la síntesis de los mismos. Si son 20 aminoácidos con estructuras distintas, pues van a ser 20 vías anabólicas diferentes. Nos dice aquí existen 6 familias biosintéticas de aminoácidos. O sea, es decir, para la síntesis de nuevos aminoácidos, pues llegamos a precursores comunes
Esas son 6 vías diferentes y luego de ahí pues ya continuamos con la síntesis de cada uno. Entonces, todos los aminoácidos obtienen el esqueleto de carbono de un intermediario glucolítico, del ciclo de Krebs o de la ruta de las pentosas fosfato. El amino de los aminoácidos casi siempre viene del glutamato, ¿verdad? Que era el aceptor de aminos o de amonios y amoníacos. Y la velocidad de las rutas de síntesis se controla por retroinhibición. Ajá. Retroalimentación negativa o feedback, como le llaman, ¿no? O inhibición por producto. Ajá. Y bueno, aquí están, por ejemplo, uno de los intermediarios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están los 6, digamos, las 6 familias biosintéticas. Los que convergen en oxalacetato, o los que parten de oxalacetato más bien, bueno, pues el oxalacetato se convierte en aspartato, y del aspartato vamos a la síntesis de asparagina, de metionina, de treonina y de lisina. Si tenemos treonina, además de aquí, podemos ir hacia la síntesis de isoleucina. Luego por acá tenemos al fosfonolpiruvato, que se va a unir con la eritrosa 4-fosfato. Por eso nos decía que podía ser un intermediario de glucolítico, del ciclo de Krebs, o de la vía de las pentosas fosfato. Fosfonolpiruvato es de la glucólisis, eritrosa 4-fosfato es de la vía de las pentosas fosfato. Entonces, estos dos forman fenilalanina, o bueno, son precursores de la fenilalanina o de la síntesis de fenilalanina. Ya veíamos que esa también se podía convertir en tirosina. Uh-huh. De hecho, aquí es donde estaba o afectaba la fenilcetonuria, ¿verdad? En este paso de acá. Bueno, esto también puede darme directamente tirosina o triptofano. Es decir, básicamente estos son los precursores de los aminoácidos aromáticos. Fenilalanina, tirosina y triptofano. El piruvato, bueno, una vez aminado, ya lo habíamos visto, se convierte en alanina, pero también puede dar origen a la valina y a la leucina. La ribosa 5-fosfato, que es intermediario de la vía de las pentosas fosfato, podría dar origen a la histidina. El alfa-cetoglutarato podría dar origen al glutamato, que a su vez puede dar origen a la glutamina, a la prolina y a la arginina. Y el 3-fosfoglicerato puede dar origen a la serina, que a su vez puede dar origen a la cisteína y a la glicina. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo 17 aminoácidos, todavía no son los 20, ¿no? Pero supongo que de aquí pues ya hay pocos pasos enzimáticos para la síntesis de los restantes. Ok. Y estos intermediarios que estábamos viendo en la diapo pasado, oxalacetato, piruvato, 3-fosfoglicerato, alfa-cetoglutarato, etcétera, pues ya sabemos cómo se conectan con otras vías metabólicas, ¿no? Por ejemplo, de glucosa a piruvato, ajá, paso por varios intermediarios importantes. Por ejemplo, el 3-fosfoglicerato, pues ya por vías de las pentosas fosfato se convierte en la eritrosa 4-fosfato, que participa en la síntesis de aminoácidos aromáticos, triptofano, fenilalanina y tirosina. El 3-fosfoglicerato también en la glucólisis se convierte en fosfonolpiruvato, que también da origen a estos mismos, o al piruvato. El 3-fosfoglicerato directamente puede dar origen a la serina, el fosfoenolpiruvato, no, perdón. 3-fosfoglicerato puede dar origen a la serina, y la serina a su vez a glicina y cisteína. El piruvato puede dar origen a alanina, valina y leucina. Por aquí la glucosa 6-fosfato, por vía de las pentosas fosfato, también podría convertirse en ribosa 5-fosfato, que sería precursor directo de la histidina. Y como habíamos visto, la histidina, que no,
Oh, no. Como habíamos visto, la histidina, pues ya es precursora también o podría conectarse con la síntesis de pirimidinas, de purinas, no, sí, de pirimidinas, perdón. Y aquí el piruvato, pues también podría ser precursor de la anina, valina y leucina, o entrar al ciclo de Krebs, en donde hay otros dos intermediarios importantes, alfa-cetoglutarato, que puede convertirse en glutamato y a su vez dar origen a glutamina, prolina, arginina, y el oxalacetato, que puede convertirse en aspartato para dar origen a asparagina, metionina y treonina. Entonces, fácil no está, pero fíjense que en la mayoría de los casos, en los esquemas, no nos ponen todas las vías metabólicas. En este tipo de esquemas, por ejemplo, nos ponen cierta cantidad de flechas y asumimos que esas flechas pues son enzimas, ¿no? Son pasos enzimáticos. Yo podría decir, por ejemplo, que de glucosa 6-fosfato a ribosa 5-fosfato, pues hay 1, 2, 3 y 4 pasos enzimáticos. Pero en general no es relevante que memoricemos todos, ¿ok? Y bueno, pues el control de la síntesis es por retroinhibición o retroalimentación negativa o negative feedback o inhibición por producto, ¿verdad? Eso quería decir que los primeros pasos en la síntesis de los aminoácidos en general son inhibidos por los productos finales de la misma vía, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen de aspartato para aspartil betafosfato. Bueno, ese paso es inhibido enzimáticamente por la isoleucina, perdón, por la treonina, que es uno de los productos finales de la vía, por la lisina y por la isoleucina. Luego se forma este compuesto y esto puede dar origen al aspartato semialdehído. Y el aspartato semialdehído para dar origen a la lisina, bueno, esto se inhibe por la misma lisina. O sea, si ya tengo mucha lisina, esto inhibe los primeros pasos de la vía. De aquí a la homoserina, bueno, esto es inhibido por la treonina, que es uno de los productos, y la isoleucina, que es otro de los productos. Si llego a homoserina, bueno, de la homoserina puedo tener metionina o treonina. La metionina misma inhibe su síntesis. Si hay mucha metionina, pues va a frenar la síntesis. Y la treonina va a frenar también su síntesis. Vean, aquí la treonina inhibe negativamente este paso enzimático. O sea, como que se están inhibiendo. Ajá. Así mismo, están inhibiendo su propia síntesis. Si ya tengo mucho de un aminoácido, bueno, pues ya no hago más. Ahí le freno. De treonina alfa-acetobutarato, bueno, pues eso es inhibido por la misma isoleucina. Y de alfa-acetobutarato a isoleucina, pues ya aquí no hay ninguna inhibición. Pero entonces la lógica general de la mayoría de los pasos biosintéticos es que se inhiben por los productos últimos de las vías. O sea, los mismos aminoácidos finales estarán inhibiendo la síntesis de ellos mismos o de sus precursores. Oh, ok, y bueno, el donador de nitrógeno celular, pues va a ser del nitrógeno celular va a ser la glutamina. Y el aceptor del nitrógeno celular, pues va a ser el glutamato o el alfa-acetoglutarato. Y finalmente, a ver, déjenme ver hasta dónde podemos frenar. Bueno, rápidamente. Al final, pues también, así como a manera de repaso, pues vamos a ver lo que tiene que ver con los nucleótidos. Ya vimos que son precursores de DNA y del RNA, que forman entidades energéticas como es el ATP y el nucleótido de adenina, que son intermediarios de coenzimas como el NAD, el FAT, la coenzima A, son transportadores de electrones,
Son reguladores metabólicos, segundos mensajeros y neurotransmisores. El nucleótido dijimos que está formado por 3 elementos que están aquí: fosfato, carbohidrato y base nitrogenada, mientras que el nucleósido solamente es carbohidrato y base. Me parece que tengo el micrófono encendido de Valeria. Me parece que ya tenemos que terminar, ¿verdad? Porque 10 minutos antes en físico tenemos que abandonar el aula. Entonces, bueno, creo que hasta aquí entonces vamos a dejar el repaso. Mañana tienen examen, entonces ya saben, les voy a dar todas las instrucciones por Classroom y nos vemos el día viernes para terminar el último tema que está asociado directamente con nucleótidos y les doy su bendición. Entonces, bueno, pues nos vemos el día viernes, bueno, no en físico, pero sí en línea, y mañana el examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias.